Noel Alejandro Leal Rojas es director de Venezuela Vetada y está con nosotros hoy para hacer un análisis en lo que refiere a Venezuela. Hay un país despertando. ¿Será tarde? Bienvenido, Noel Leal. El micrófono es suyo y adelante. Cambio. Gracias, buenas noches a todos los asistentes a esta noche en la sala, a este canal. Cuando se propuso esta oportunidad de conversar en serio con ustedes, sale la pregunta sobre un título para la charla. Y decidimos en ese momento que había un país despertando. Por fin se pudiese decir que hay un país despertando. El asunto será tarde ya. Ese país que está despertando nace por una serie de situaciones que lamentablemente le fueron estallando en la cara. Una serie de situaciones que eran evidentes hace mucho tiempo, son evidentes desde la llegada de Chávez al gobierno. Son las mismas situaciones que hicieron que el país se volcara a las calles en el 2002, que trajo como resultado el 11 de abril. Son las mismas situaciones que trajeron cada una de las acciones de calle real contra el régimen, 2002, 2003, 2004, 2007. Todo eso antes del 2014, ya el venezolano había dejado en las calles la evidencia de que había que despertar y no seguir jugando bajo las reglas que imponía el régimen socialista en el cual vivimos. Ese régimen conformado por el gobierno comunista en el poder y por la oposición socialista que lo viste de democracia de manera constante. Este avanzar y retroceder ha traído la posibilidad de que el gobierno se haya vestido de democracia consuetudinariamente durante todo este tiempo. La responsabilidad de eso recae principalmente en la dirigencia de oposición, llámese Coordinadora Democrática, MUD, o como se vaya a llamar mañana, llámese los 15 del MUD, el G9, el G4, el G3. Cualquiera que comulgue con la idea de la estructura electoral simplemente colaboró para que la mentira permeara en el ciudadano venezolano y encontrase el venezolano ese refugio donde mentirse, ese refugio de en las elecciones hay la salida. Y eso ha sido terrible para el venezolano. No es lo mismo decir, ya desconozco formalmente el régimen, ya su sistema, y mañana llamar a elecciones. Y eso es lo que hemos vivido con todo el liderazgo opositor que hace vida política en el país, que tiene espacio mediático, que se vuelve referente de la sociedad. Hoy hay un nuevo despertar. Este despertar todavía está lejos, lamentablemente, de sentirse en la calle, pero sí se está sintiendo cada vez más en la acción intelectual de los venezolanos que permanecen en resistencia o los venezolanos que están despertando realmente a este fenómeno salvaje que ha sido la destrucción de la nación. Cuando hoy un venezolano entiende, por fin, qué quiere decir que quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, tiene que empezar a asumir también su culpa. No hay esa oposición si él no va y lo convalida electoralmente en cada una de las oportunidades. No hay esa oposición si el comportamiento es de veleta. Si hay un comportamiento recto, si el venezolano decidió, voy a ponerle fin a este sistema, cualquier cosa que convalide el sistema tiene que ser rechazado por su propia naturaleza. Y es allí la solución del problema. Y es allí cuando ese despertar pudiese tener ese efecto necesario para poder darle al país el avance y recuperarse, reencontrarse y caminar. Parte del gran problema es que no hemos querido admitir esas realidades. Hace un par de años, aquí en Sello, tuve la oportunidad de dar una charla que se llamaba El idioma del renacimiento. En esa charla hablaba yo sobre la importancia de utilizar las palabras claras en cuanto a la identificación del problema y las ideas claras en cuanto a la identificación del problema. Quitarle la personalización de quién es el problema para entender que si es otra persona entregándose a esa misma situación, ese es el problema, no la persona. No es nada extraño y es algo que para todos tiene que sernos muy claro.
A mí me preocupa mucho cuando yo veo a la gente despotricando sobre Julio Borges o Ramos Alup. Razones sobran para hacerlo. Pero es que mañana Ecarri les va a decir sí, el asunto es electoral. Y Ecarri no es malo. Mañana cualquier otro le va a decir vamos a buscar las alcaldías porque tenemos que proteger los espacios. Y ustedes van a ir detrás de su gueto. Y ese comportamiento de Veleta es lo que hace que ese despertar se vuelva a perder. Cuando me pregunto yo, ¿será tarde ya? Hay un proceso que tiene que ser interno en cada venezolano. Durante todos estos años permitimos que ese premeditado odio a la Fuerza Armada cobrara cuerpo. Permitimos que se pervirtiera totalmente la estructura que debería convertirse en el policía del país. Hoy, en el año pasado, en el 2015, en las elecciones del 6 de diciembre, se llevó al poder y se puso en la presidencia del Parlamento a un hombre que goza admitiendo que él denuncia a cualquier militar que quisiera enfrentar con las armas o poner fin a esta situación que nos ha tomado desde el inicio del chavismo. Goza y se siente realmente identificado con la idea y disfruta decir que él le advirtió a Chávez en el 2002 que estaba sucediendo algo dentro de las Fuerzas Armadas. El país solo, ese país, le fue trancando la puerta a una parte fundamental de la salida del problema. El venezolano con uniforme o no es fundamental para poner fin a esta pesadilla. El venezolano con amor por Venezuela y ese viste o no uniforme es fundamental para salir de esta pesadilla. Y en el caso del venezolano con uniforme, hay que entender que al igual que nos reprime, igual marca la salida. Es un fenómeno histórico y en todas las naciones que han tenido que pasar por este tipo de situaciones, siempre es el fiel de la balanza, es el peso que hace que todo cambie. Es lo que hace que la balanza tome el cuerpo hacia el lugar necesario, que es el lugar de la recuperación del país. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, que somos muy responsables de lo que ha venido sucediendo. De que ese alimento que se le brindó al darle respaldo a la oposición que viste de democracia al régimen, no fue casual. Fue en su mayoría, lamentablemente, un gran acto de cobardía. En su mayoría fue un acto de no querer ver la verdad. Y eso es muy, muy triste para nosotros, porque eso permitió el desastre. Lo ha permitido de una manera salvaje. En otro lado está el oportunismo menor y el oportunismo mayor. Y quiero traerles hoy dos casos en específico. Quizá el que más me importa es el del oportunismo menor, porque es el que más duele. Por el año de 1999 yo me iba a una plaza en Mamera a explicarles por qué no se debería votar a favor de la constituyente. Y me rodeaban obreros que trabajan en la zona y escuchaban el mensaje. Y entendían que de verdad era un peligro darle un cheque en blanco a Chávez en 1999. Uno de ellos me dijo, mira chicos, sí, es un peligro, pero mi hermano está apuntado ahí. Y yo voy a ver qué puedo sacar de ahí. Quizás tú tengas la razón. Al pasar de los años yo me encontré con ese obrero me dice que sí, él obtuvo ciertos beneficios a través de su hermano, logró salir del rancho, tener una casita, tuvo un buen trabajo y una beca. La beca ya no la recibe, porque la beca era a través de uno de sus hijos, que ya murió. Fue asesinado por una banda criminal de las estimuladas por la revolución. Cuando tú haces ese balance de lo que ganaste y lo que perdiste, es un balance que nos tenemos que hacer todos como nación. ¿Qué hemos ganado en estos 18 años? ¿Y cuánto hemos perdido? Cada venezolano ha sufrido una desgracia, se ha visto devastado, ha perdido. Y hemos perdido en gran mayoría de los venezolanos humanidad. Hemos perdido mucho de lo bueno del venezolano y hemos catapultado lo malo. Y se sigue aplaudiendo lo malo. Hace apenas 3 años, la gente votó
por Enrique Capriles Radonsky. Capriles Radonsky ofrecía socialismo. Capriles ofrecía populismo. Capriles ofrecía llevar a la Constitución las misiones. Capriles ofrecía lo mismo que ofrecía Chávez y la gente lo aplaudió. Hoy, Julio Borges en la Asamblea reta a Maduro a entregar títulos de las casas. ¿De qué casas? De edificios que van a caer en el medio de la ciudad, porque están simplemente muy mal construidos. Edificios puestos donde era imposible urbanizar más para zona residencial, que no cuenta con los servicios. Edificios que vinieron a convertirse en cerros, en ranchos verticales, matando la posibilidad del desarrollo real de nuestras ciudades. Darle la propiedad a casas sin techo, darle la propiedad ¿a qué? Es una pelea salvaje entre quien es más populista, quien es más socialista, quien es más demagogo. Lo importante de esto es que si bien ese discurso lo dijo Julio Borges hoy, formó parte de la campaña política de la oposición, formó parte de esa estructura socialista, formó parte de lo mismo, de ese régimen socialista, y la gente no quiso asumir esa realidad. Por eso es que este despertar es importante, pero este despertar está olvidando un punto fundamental, que es la carga ideológica de los que nos tiene atados aquí, los que nos trajo aquí y nos mantiene aquí y quiere seguir destruyendo a Venezuela. Es muy importante entender que estamos en un régimen socialista y eso nos va a abrir mucho los ojos sobre lo que sucede como nación. Ya para muchos es harto conocido que Venezuela es el país con más partidos políticos inscritos en la Internacional Socialista. Venezuela, el padre de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt, fue secretario general, fundador de un partido comunista en Costa Rica. Es un cáncer que está en el ADN de la política venezolana desde hace muchísimos años, que se vio estimulado cuando el manifiesto de adoración a Fidel Castro en 1989, que se vio estimulado y se ve estimulado cuando cada uno de los diputados que hacen vida hoy en la Asamblea Nacional se siente muy identificado con Allende o con cualquier otro de los grandes hijos de Fidel que han acabado con Latinoamérica. Nosotros tenemos que entender que el soporte ideológico que se le ha brindado al gobierno es alto, es grande, es inmenso, es doloroso y va más allá también de la estructura política. Está en la estructura cultural y está en parte del pensamiento de muchos venezolanos. Ahora yo quiero llevarlos a ustedes para que se identifiquen sobre su realidad ideológica, para que puedan tener una idea de cómo ustedes mismos se han estado mintiendo. Háganse cada uno una pregunta. ¿Creen en la propiedad privada? Otra pregunta. ¿Cree usted que existe Dios? ¿Es usted un hombre de fe? Hágase una tercera pregunta. ¿Tiene usted claro su derecho a legar, a heredar lo que es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de lo que consiguió usted para el futuro y el desarrollo de sus hijos? Si cada una de esas respuestas fue afirmativa, y estoy seguro de que sí lo fueron, bienvenido a la derecha. Usted no es un socialista, déjese de pendejadas. Entiéndase como persona para que rechace lo que está mal. Entiéndase como venezolano para que entienda qué es lo correcto en su accionar. Entiéndase como ser humano para que entienda que usted no es igual a nadie, que gracias a Dios somos distintos. Entiéndase como individuo para que entienda su responsabilidad con el colectivo. Para en el respeto de cada uno de nosotros como ciudadanos, construir una nación. Construir una nación es un punto que vamos a poner un poquito más adelante. Vamos al principal punto. Recuperar a Venezuela. Hay un país por recuperar. Ese país que duerme, aún en su gran mayoría duerme, que está desesperado porque existe un nuevo refugio donde meterse, que se va a convencer de la necesidad de las elecciones regionales, si el gobierno tiene la necesidad de llevarlas a cabo. Solo la presión de la calle haría que el gobierno tenga
la válvula de presión de las elecciones regionales y tendríamos de nuevo ese carnaval electoral que aman tanto, esa fiesta democrática que mantiene el país enratonado. Nosotros tenemos que recuperar un país y recuperarlo desde sus raíces para que podamos construir una nación mañana. Esa recuperación de ese país nace del entendimiento del problema ideológico, nace de la comprensión del poder que significa Venezuela. Hay que entender cuánto vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición que nos ha sumido y nos ha puesto en esta situación. Eso son ingredientes principales para poder encontrarnos primero como venezolanos y encontrar la salida de la situación. Primero tenemos que saber por qué no nos quieren dejar levantar la cabeza. ¿Por qué quienes se presentan como líderes opositores, como representantes de nuestros intereses, lo único que hacen es bailar el son que el gobierno le imponga? ¿Por qué se vive jugando a la democracia cuando la democracia no existe desde el proceso constituyente desde 1999? Respóndase cada uno de ustedes esa pregunta. ¿Cuánto vale Venezuela? Y entenderán las 1001 razones para luchar por ella, reconquistar nuestro país y pasar a construir una nación. Este nuevo despertar que están haciendo intelectualmente primero, cuando llegue a las calles, tiene que llegar sin descanso. No puede ser de nuevo un despertar de veletas. Tiene que ser un despertar de ciudadanos, tiene que ser un despertar de venezolanos, de gente que ama su libertad, de gente que quiere vivir en un país, de gente que quiere recuperar su nación, que quiere volver a ser hermanos, pero en base a las realidades, pisando fuerte, sintiendo el piso, sintiendo nuestra tierra, amando nuestra tierra. Para ese despertar, hoy existen alternativas en la calle que todavía están muy crudas. Y están muy crudas sobre todo porque sigue el comportamiento de la veleta. Se sigue respaldando a los que nos tuvieron aquí. Se sigue dándole impulso a miembros de la Internacional Socialista, a personas que han participado sobre este esquema electoral que nos tiene ahogados. Se sigue dando impulso a todo lo que no sirve. Y eso nos está haciendo muchísimo daño. Es importante, muy, muy importante, que despertemos ante esa realidad para que nos encontremos realmente como ciudadanos. Quisiera compartir con ustedes otra gran cantidad de mensajes, pero me sugirieron que oyese preguntas, que esté dispuesto a recibir preguntas. Y aquí estoy. Quisiera que por favor se entendiese que una pregunta es una cosa que se desarrolla de 30 a 40 segundos. Una pregunta no necesita ni una exposición de motivos ni un discurso heroico posterior. Una pregunta es una pregunta. Y quisiera que por favor la realizaran y aprovechemos esta hora de encuentro para poder definir bien cómo hacemos que este despertar de verdad llegue a tiempo y no sea tarde para la recuperación de Venezuela. Cambio. Muchísimas gracias, Noel. Venezuela Vetada, que es un movimiento, porque eres director. Entonces, por favor, si nos puedes explicar qué es Venezuela Vetada. Cambio. Okay. Venezuela Vetada simplemente nació en su momento como una plataforma para darle espacio a nuevos liderazgos. Nace como un sitio web buscando esa conexión sobre la verdad de lo que en Venezuela se estaba ocultando, sobre esa censura y esa autocensura que se estaba viviendo en los medios de comunicación. Por eso el leitmotiv, el eslogan de Venezuela Vetada el lema de Venezuela Vetada es un lugar donde la parcialidad con Venezuela cobra cuerpo. La situación de Venezuela no admite el ser imparcial, ni admite ese comportamiento ridículo del políticamente correcto. La situación de Venezuela obliga a tomar banderas, a ajustarse sobre los valores y principios que tenemos como familia, como venezolano, como individuo, y de allí avanzar. Venezuela Vetada no es un movimiento político. Venezuela Vetada hoy vuelve a ser lo que fue en sus inicios, simplemente un site web donde se expresan ideas que no
son compartidas por la gran mayoría de los que han sumido al país en esta miseria. Ahí usted no va a encontrar un artículo, un planteamiento, ni una entrevista de las que regularmente han colaborado para adormecer el país. Ahí usted no va a ver una apología electoral, ni va a ver una discusión banal sobre si un ambulatorio funciona o no. Ahí usted va a encontrar planteamientos que desnudan una realidad, planteamientos que van enseñándonos cómo construir un mañana, planteamientos que nos van diciendo qué está sucediendo en Venezuela y qué está sucediendo en el mundo. Venezuela es una pieza muy importante en el ajedrez mundial. El valor de Venezuela tiene que ser tomado muy en cuenta por los venezolanos, que somos los primeros que lo despreciamos, somos los primeros que no queremos entender cuánto vale el país. Y ese comportamiento que hoy nace de Venezuela, la responsabilidad que tenemos como venezolanos con lo que sucede en Latinoamérica y en Hispanoamérica, y ya a nivel global, de haber permitido que la revolución medre en Miraflores todos estos años, hace que tomemos más en cuenta esas voces que llaman a entender la situación, que enfocan de una manera distinta la situación. Venezuela Vetada no es un movimiento político. En su momento busqué que se convirtiese en una plataforma de recepción para la construcción del liderazgo, que se convirtiera en portaestandarte de la libertad junto con un liderazgo que avance. Eso no cuajó, pero sí creo que es importante que existan lugares de referencia donde el venezolano pueda encontrar un planteamiento que no esté suscrito al pensamiento socialista. Y ahí en Venezuela Vetada van a encontrar bastante sobre eso. Cambio. Muchísimas gracias, Noel. Cambio. Muy buenas noches, mi amigo Noel. No entiendo cuantas cosas de que pensaste de gobierno si no estamos claros que es una dictadura. Entonces, hasta que no le quitemos la palabra y pongamos las cosas como son, que es una dictadura, el venezolano va a ir entendiendo. Repetiste alrededor de más de 10 veces gobierno, cambio. Sí, este es un gobierno criminal. Para mí no es una dictadura, para mí es una tiranía, si nos queremos poner específicos en esas áreas. Una tiranía deprime, hace que un hegemón se convierta en su único dueño, esclaviza y acaba con una nación. Regularmente la historia nos ha demostrado que muchas dictaduras vienen a poner orden. La historia nos ha enseñado que mucho del orden nace primero cuando se acaba ese desorden con el cual que nos ha sembrado hoy esta tiranía. Gobiernos criminales existen en el mundo. Les recuerdo a todos que mañana, este año, seguramente habrá una gran asamblea de las Naciones Unidas y Maduro será recibido en las Naciones Unidas. Ahí no son recibidas las dictaduras, de acuerdo al carácter de la comunidad internacional. Es un gobierno criminal y ahí son recibidos muchos gobiernos criminales. Para mí es una tiranía. Yo no entro en esa discusión de que régimen sí, un régimen es lo que vivimos, pero no lo forma solo el gobierno, lo forma la oposición socialista. Póngase usted y hágase usted una pregunta. ¿Bajo qué esquema vive España? España vive bajo un régimen monárquico constitucional. Hágase usted una pregunta. Cuando se refieren a Corea del Norte y la dictadura que vive Corea del Norte, eso viene a poner orden. Tiene su orden en la esclavitud, en la vejación, en la humillación, en la supresión, en el suprimir a los individuos. Pero lo que nosotros vivimos es una tiranía que acaba con el espíritu del individuo. No pierdan el tiempo en tonterías y afinen el tino, afinen la puntería. La realidad es grave. El mundo sigue aceptando el gobierno de Maduro como un gobierno. Tiene a una oposición que lo trata como gobierno. Tiene a una población
que convive con él como gobierno. Por lo tanto, mientras existan elecciones, el mundo lo seguirá viendo como gobierno. Les recuerdo que tuvimos elecciones hace menos de 2 años, que existe una Asamblea Nacional, que esa Asamblea Nacional vive legitimando la estructura jurídica y demostrando que existe un equilibrio de poderes. Esa es una realidad que no admite ningún juego semántico. Cambio. Muy buenas noches, gracias por tu respuesta, Noel. Por aquí Manjiritare. Tengo una pregunta. Hace rato cuando tú describías tu movimiento, ¿verdad? No lo describías, sino hiciste unas preguntas de si creemos en la propiedad privada, si creemos en Dios, y después otro punto que no recuerdo muy bien. Si decíamos sí a esas 3 preguntas que tú hiciste, éramos de derecha. Derecha es, ser de derecha es un espectro muy amplio. Podemos ver en el mundo dictaduras de derecha, podemos ver populismos de derecha y podemos ver tanto exabruptos como hemos visto en la izquierda, en la derecha. Dentro de ese amplio espectro de derecha, ¿en cuál te ubicarías tú dentro de tu movimiento? Y otra pregunta es, ¿qué relación o qué afinidad tienen ustedes con los movimientos nacionalistas que están ahorita surgiendo en el país? ¿Y cómo definirías tu nacionalismo? Cambio. Hay mucha gente que siempre tiene esa confusión y ese miedo con respecto a lo que es ser de derecha. El mundo está... Hace unos años se le dijo al mundo una gran mentira, el cuento del fin de la historia y la muerte de las ideologías. Y eso trajo la posibilidad de que el comunismo cobrara fuerza, que el comunismo se escondiera más dentro del socialismo y dentro del progresismo, y hoy tenemos ese resultado. Hay gente que vive apuntando al gobierno, al régimen, a la dictadura, a la tiranía de Adolfo Hitler, como si fuese de derecha. Son incapaces de tomar la palabra nazi, que dicen nacionalsocialismo. Lo cierto es que en lo particular yo me ubico en la derecha, yo soy una persona conservadora, creyente de esos 3 puntos que había dejado claro al inicio, y esos 3 puntos traen la construcción de una nación con el respeto al individuo, con el desarrollo de una sociedad ordenada que busca el bien común, que busca la independencia, que busca un Estado pequeño, que busca, en el caso de Venezuela, que ese Estado sea garante, contralor y promotor, que ese Estado crezca, no para el Estado, sino que ese Estado haga crecer un país. Muy lejos, muy lejos de los conceptos igualitaristas de la izquierda, muy creyente en la necesidad de generar todos los mecanismos necesarios para la equidad. Es decir, derecha, sin apellidos. Cambio. Discúlpeme que interrumpa de nuevo. Yo creo que es muy importante el apellido, porque si no, nos podemos equivocar. O sea, yo puedo ser liberal, pero no soy conservador. Puedo ser una cosa, pero no irme tan al extremo opuesto. Entonces, dentro de esa visión país que tú tienes, ¿cuál sería la filosofía y la corriente económica que tú recomendarías para echar a andar al país? Diste algunos puntos que tienen que ver con el liberalismo, ¿verdad? Con los liberales, pero no me quedó claro. No sé si podrías afinar un poquito tu respuesta. Gracias. Cambio. Claro, es fundamental para la construcción de mañana implementar un esquema liberal económico, siempre consciente de que nosotros tenemos una gran carga social. Nosotros no podemos irnos a un proceso liberal económico plano sin entender la inmensa carga social que tenemos como nación. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de que
tenemos un país que no se puede quedar atrás, tenemos un país que va a impulsar al resto del país o nos va a anclar en el pasado. Por supuesto que se tienen que tomar medidas que están comprobadas en el mundo, cuáles son las que funcionan y que van enmarcadas dentro de la liberalidad económica. En cuanto a la política, yo soy un hombre profundamente conservador. Yo creo en un Estado de 3 poderes. Nada de invento de 5 poderes ni tonterías como esa. Yo quisiera que eleváramos al país al ponerle estructuras que hagan más viable el esquema electoral. No creo en el proceso tumultuario electoral donde solo la mayoría aplasta. Me parece muy interesante el proceso, irnos hacia una nueva estructura de procesos parlamentarios o procesos de elecciones de segundo grado, como el que acabamos de ver en los Estados Unidos. Yo creo en lo fundamental que el país tiene que encontrarse con lo que siempre fue como venezolano. Esa estructura que muchas veces la gente se asusta cuando durante los años del gobierno de Pérez Jiménez se planteó un gran desarrollo nacional. Ese desarrollo nacional en esa dictadura trajo el país que vivimos hoy. Pérez Jiménez lamentablemente no era un hombre de derecha, porque un hombre de derecha hubiese generado un movimiento de derecha que lo respaldara. Pérez Jiménez era un perejimenista, un hombre que creía excluso en su planteamiento, en su visión y con un profundo amor a Venezuela. Y eso me recordó la segunda parte de lo que tú estabas preguntando sobre el nacionalismo. Al venezolano le falta quererse, le falta querer a su tierra. Cuando uno se encuentra con un mexicano, tú sientes en él ese sentimiento, ese amor, esa pasión por el país, por su país. Nosotros muchas veces lo vemos en el venezolano que ya vive afuera cuando añora su tierra. El asunto no es añorarla, el asunto es vivirla y luchar por ella hoy. En Venezuela hay distintos movimientos nacionalistas, muchos en cuerpo, uno al cual yo aplaudo. En lo particular tengo referentes de ellos, no soy miembro, no, solamente tengo referentes de ellos, que es el Movimiento Orden. Y me gustan varias cosas que he visto de ellos, en cuanto a mi opinión con respecto a los movimientos nacionalistas que veo en el país. En el país también hay un movimiento libertario, con el cual encuentro ideas muy positivas, que son los jóvenes que vienen desde Venezuela Futura y Somos de Rumbo Libertad, donde veo también una idea de país. Una idea de país, no simplemente el hecho de mañana yo voy a salir del chavismo y no sé qué voy a hacer con esto. No, una idea de cambiar el país. Y ahí es muy importante que nos identifiquemos y nos conectemos sobre lo que venía diciendo yo al principio. Mañana, cuando cada uno de los que nos está escuchando tengan que ir a volcar su apoyo frente a una realidad que se esté despuntando, lo primero que tienen que ir buscando en sus cabezas es esta gente que propone. Por eso son extraordinarias las preguntas que tú estás diciendo. Porque mientras nos hagamos esa pregunta podremos entender por qué la MUD no sirve, por qué los distintos proyectos de alianzas y una reunidera de agrupaciones que no tienen un común denominador, que no tienen ni siquiera una identidad ideológica, no solo no sirven, sino harán perder más el tiempo al país. Es muy importante que afinemos muy bien eso y nos reencontremos con lo que queremos en el fondo cada uno de nosotros para poder brindarle apoyo a esa plataforma o a otra plataforma y allí darle las herramientas y el eco necesario para que tenga un brillo y pueda ser oído por el resto del país. Yo creo que hay mucho material, mucho venezolano que ya identificó esas realidades y que se ha venido preparando para enfrentarlas, para darle fuerza a su idea. Cada uno de nosotros debería empezar a buscarse dónde está su identidad con cada uno de esos grupos y buscar la manera de aportar de manera directa para darle el crecimiento necesario a las alternativas necesarias para Venezuela. Yo quiero algo. Durante un buen tiempo estuve proponiéndolo,
Durante un buen tiempo levantamos una serie de banderas en ese sentido. Hoy esas banderas están allí, pero todavía siguen siendo muy difíciles para ser digeridas por el venezolano. Es muy importante que se entienda que Venezuela mañana no da un salto al vacío. Nunca tiene necesidad para darlo. Hay cualquier cantidad de venezolanos con capacidad de respuesta para poder tener a Venezuela mañana funcionando. Pero una cosa es ponerla a funcionar y otra cosa es hacerla de nuevo una nación. Llevarla a ser una nación. Y es allí donde el pensamiento político es vital que quede desnudo y que sirva de guía, de faro sobre lo que sucede. Escuchemos lo que está sucediendo y no busquen tantas amalgamas de grupos que no tienen nada en común, que lo único que tienen en común es la urgente necesidad de poner fin al régimen. Estudien quién quiere salir del régimen y que quiere cambiar el sistema. ¿Quiénes quieren dejar atrás todo el socialismo que nos tiene en involución? Cambio. Buenas noches, señor Noel. Fíjese, usted ha señalado dos elementos. Uno, el sentido de pertenencia. Yo siento que aquí muchos venezolanos han perdido el sentido de pertenencia. Y lo otro, no sé si le entendí o le malentendí el tema de la añoranza y manifestaba que lo importante era vivirlo. Yo creo que los venezolanos que están fuera del país, por las razones que sean, y añoran el país, eso tiene que ser valorado. De hecho, en los canales Celo hay mucha gente que está fuera del país y añora el poder estar aquí y viven de una manera sentida lo que muchos de los que estamos aquí estamos viviendo. Pero la pregunta en cuestión es la siguiente: ¿qué síntomas, qué signos percibe usted para considerar que se está produciendo el despertar? Adelante. Sí, es fundamental que creo que se malentendió. Esa añoranza, ese venezolano que está afuera, no se queda solo en la banderita. Que viva Venezuela como la vive de verdad muchísimos venezolanos que están afuera. No solo ese, sino real preocupación y aporte. Que no se sume a ese comportamiento de veleta que llega a información que muchas veces deprime. Que no se sume a hacer eco de la destrucción de Venezuela, que se sume a la construcción de Venezuela, que siga preparándose para el mañana y que siga haciendo los aportes necesarios para la construcción del mañana. En ningún momento quise decir otra cosa que no sea eso. Aquí también, aquí adentro, hay muchos venezolanos añorando a Venezuela. No es solo añorarla, es vivirla, es recuperarla, es ir por ella. La segunda parte de la pregunta, perdona, no la recuerdo, repítela acá. Sí, ciertamente, ¿qué síntomas o signos percibía usted para considerar que el despertar se está produciendo? Adelante. Es un síntoma que puede ser un tanto complicado de interpretar por muchos, ¿no? Pero este fin de semana pasado hubo una convocatoria en las calles de Caracas a conmemorar el día que Leopoldo López se entregó. Y la convocatoria fue un fracaso. Eso, por supuesto que no alegra. Leopoldo es un preso político, ahí está, como otros tantos que su nombre es olvidado, ahí está Vasco da Costa, José Luis Santa María, Efraín, Tapi, son cualquier cantidad de venezolanos que están tras las rejas y sus nombres no están sonando todos los días, ni se conmemora el día en que fueron capturados. Pero eso también nos deja un mensaje que nos ayuda a entender el despertar que está naciendo. Ese despertar está ahí, en el dejar de oír los cantos de sirena que nos tienen totalmente volcados en la mentira. Ese despertar está quizá en la ausencia de un liderazgo. Si el liderazgo te va a venir a convalidar de nuevo la mentira electoral, es ese liderazgo que busca el país.
¿Es ese el liderazgo que necesita el país? En mi opinión, no. Y yo creo que eso te está haciendo fuerte en el despertar de muchos venezolanos. Muchos venezolanos que han venido acompañando eso, dijeron este fin de semana, no, ya yo no estoy para chistes, ya yo no estoy para jueguitos, ya yo no estoy para más bailantas ni carnavales. Muchos venezolanos decidieron dejar eso atrás. Hoy se encuentran huérfanos de liderazgo, que es una de las, quizás la principal escasez que nos tiene que preocupar en el país. Le hicieron creer a la gente que existía esa cosa del liderazgo horizontal, todos somos líderes, y esa cantidad de cosas que no tienen que ver con la realidad. La gente avanza en base a un liderazgo positivo o negativo. Busquemos el liderazgo positivo y podremos recuperar el país. La misma esencia del venezolano que salió en las calles el 11 de abril, la misma esencia de cada una de las guarimbas está allí, cada vez con más fuerza. Y cada vez con más fuerza precisamente porque está en ese despertar de alejarse de los que han venido adormeciendo la nación. Este fin de semana hubo algo de eso. Se siente en el desapego, en ese olvidar a los que nos tienen junto con el gobierno aquí, en ese dejar atrás al régimen socialista que ha venido secando Venezuela. Cambio. Buenas noches, Noel. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Habla Venezuela Fuerte, una de las moderadoras del canal. Yo quisiera preguntarte en referencia a ese proceso que tú estás hablando como de depuración política del ciudadano en referencia a una MUD complaciente que más bien lo que está haciendo es atornillar al régimen. Este híbrido de cianuro que lo que hace es favorecer espacios políticos para una dirigencia política que tiene ciertos acomodos y también una conducta de cogollos que fueron los que nos llevaron a la tragedia de este socialismo del siglo XXI, entre otras cosas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es lo que está haciendo tu movimiento ahora para alcanzar a aquellas personas que ya están haciendo ese proceso de depuración política? ¿Estás uniendo fuerzas con otros grupos también? Porque hay otros grupos que están emergiendo a consecuencia de esa necesidad imperativa de ver las cosas como son, llamarlas por su nombre y también salir de este cáncer que es el híbrido de la MUD y del PSU. Adelante, Cambio. No, yo estoy muy lejos de buscar reunirme con cualquier otro grupo, ni de generar el espacio de buscar un movimiento de liderazgo como tal. Vuelvo, Venezuela Vetada hoy es simplemente un site web. Noel Leal es un venezolano más que tiene mucho tiempo explicando la situación del país y que durante mucho tiempo fue enmudecido. Yo explicaba en el 98 que íbamos a entrar lamentablemente en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Lo expliqué meses antes de que Chávez ganara, un par de meses antes de que Chávez ganara, porque era evidente lo que Chávez venía demostrando en sus reuniones con Fidel, en sus reuniones, en su cercanía a Marta Haniker, Heinz Dietrich, Tony, Michael Hart, gente realmente dañina que ya había venido expresando qué tipo de gobierno querían potenciar. Entonces estaba claro hacia dónde iba a ir Hugo Chávez. En el 2002 explicaba, quiero salir de Chávez y la oposición no me deja, y me di cuenta de que por qué lo tenía que estar explicando tarde lo que ya era evidente. El colaboracionismo fue lo que hizo posible que llegara Chávez. Simplemente basta recordar que Acción Democrática puso un hombre como Alfaro y Copey puso Irene. Por Dios, le hicieron el camino, le hicieron la cama a Hugo Chávez. Por eso es que el colaboracionismo no viene de que si Capriles entregó no las elecciones. Por favor, llegamos aquí gracias a ese colaboracionismo, llegamos aquí gracias a esa comunión ideológica. No, Venezuela Vetada no es un movimiento político, no es una plataforma hoy para ese encuentro. Yo creo que hay que construir plataformas para el liderazgo. Hay plataformas existentes y la gente tiene que volcarse hacia ellas. Si algo debe reunirse, es un sentimiento y no una organización. Estamos muy lejos, es doloroso decirlo, pero estamos muy lejos para poder generar esa alianza fundamental de movimientos, que en mi opinión sería inútil frente a nuestra realidad. Pero sí pudiésemos estar muy próximos en volcarnos en el apoyo hacia una agrupación que tenga real definición política e ideológica hacia dónde va,
que no tenga que estar buscando ceder espacio frente a necesidades de protagonismo de los miembros de las otras organizaciones, ni visiones ideológicas contrarias a las de una u otra organización para tomar una decisión. Allí yo creo que podemos tener una ventana muy importante. Entender, ¿necesitamos reunir un grupo de gente que es incapaz de ponerse de acuerdo o necesitamos darle impulso, fuerza y eco a un grupo de gente que sí está clara y tiene su objetivo muy bien definido? Eso es lo que yo quisiera que cada uno de nosotros identificara para poder avanzar en la recuperación y que el despertar nuevamente, en esta oportunidad el despertar no se pierda. Cambio. Usted dice que una de las cosas que nos debe preocupar más tiene que ver con la carencia de liderazgo, pero yo le pregunto, ¿realmente al pueblo, al que camina, le preocupa esa carencia de liderazgo? La gente está sumida en el tema de las colas, la gente está sumida en la urgencia de obtener el carnet y le delega, como lo estaba diciendo nuestra compañera Venezuela Fuerte, la responsabilidad a un grupo de payasos que nos llevan por el camino de la amargura. Entonces, ¿realmente el grueso del pueblo venezolano está interesado en salir de este paquete? ¿El pueblo venezolano en el grueso realmente está despertando? Adelante. No, tienes toda la razón. Al país le es imposible despertar. Un gobierno de este tipo hace una cosa que es fundamental, hace que ocupa cada espacio de la vida del individuo, lo ocupa de tal manera que no tenga tiempo de pensar, lo ocupa en sobrevivir para que no tenga tiempo en pensar en que tiene derecho a vivir. Los cambios nacen de vanguardia, los cambios no nacen de movimientos aluvionales. Los movimientos aluvionales siguen a las vanguardias que plantearon un camino, una salida, una visión de país. Nuestra responsabilidad está en generar esa vanguardia, nuestra responsabilidad está en ofrecerle al país esa competencia, esa alternativa, nuestra responsabilidad está en hacer que el país no siga delegando en los payasos, sino que el país sienta la esperanza de reconquistar a Venezuela en base a esa vanguardia. Esa vanguardia ejecutará los cambios necesarios y el movimiento aluvional, el grueso del país, la acompañará. Es una cosa que la historia lo ha demostrado en cada uno de los países. Basta ver lo sucedido en más de una oportunidad en Ucrania y en Yugoslavia. Siempre se vuelca la sociedad completa hacia el cambio, si el cambio incluye futuro, esperanza, progreso, libertad, desarrollo. Pero si el cambio lo que viene es a ofrecerte lo mismo que te ofrece el gobierno, ¿para qué vas a luchar? ¿Para qué vas a salir? ¿Para qué vas a...? Si el gobierno ya te aseguró la bolsa de comida, ¿para qué vas a hacer otra cosa? La gente sí, la gente pelea, quiere conseguir su carnet, quiere buscar la manera de medrar en el país, de medrar en la política venezolana, quiere seguir viviendo la revolución del recogelatas, quiere seguir en su miseria porque no tiene manera de responder a otra cosa. Por eso que quizás no es que quiera seguir, sino que se le ve obligada a seguir en la miseria. Hay un país que está muy ocupado en sobrevivir. No puede pensar en vivir. Los que podemos pensar, dedicar algo de nuestro espacio, de nuestro tiempo, de nuestra vida, a entender que esa situación es real, tenemos que hacer un llamado a enfocar hacia ese nuevo liderazgo, hacia esa alternativa de país. Yo no les voy a señalar una porque todavía están bastante crudos, de verdad. Pero sí les puse 2 puntos en los que yo creo que pueden intentar identificar lo que sienten y contrastarlos con lo que ellos ofrecen. Nos es difícil decir, son estos, yo me siento totalmente de acuerdo con eso. No, eso no va a pasar. Pero seguramente se encontrarán en alguno de estos grupos un espacio donde sientan esa identidad similar a la de ustedes y el reflejo de ese futuro. Se darán cuenta que esos grupos quizás no son tan antagonistas. No les pidan unidad, no les pidan que se reúnan y que se pongan en nada de eso, porque eso no es lo que se necesita hoy. Lo que se necesita hoy es coherencia. Lo que se necesita hoy es respuesta clara. Lo que se necesita hoy es un liderazgo para esa vanguardia.
no un liderazgo para el colectivo en general, porque eso hoy es un imposible, dado que no hay manera, gracias al control mediático que tiene el régimen, que pueda tener brillo un nuevo liderazgo que sea entendido, reconocido, aplaudido y avalado por todo el colectivo. Cambio. Quisiera preguntarte, o sea, para nadie es un secreto el bloqueo mediático que existe y al cual se le suma la MUD siempre tratando de aplastar cualquier movimiento emergente que pueda salir a flote y aplastarlos a ellos. Entonces, ¿cómo puede llegar ese liderazgo, esa vanguardia a las masas para tratar de hacerles entrar en razón, de que entiendan que hay una Venezuela que sí puede salir adelante? Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Cambio. No se puede. Lo que tenemos que hacer es construir la vanguardia de manera efectiva. La vanguardia es la que realizará el cambio, agitará el país y logrará la conexión entre los distintos factores. Es igual que tampoco va a poder hacer que la Fuerza Armada trabaje como un solo hombre y construya la alternativa de la salida. Allá afuera existe la misma allá adentro, existe la misma dispersión, los mismos problemas y lo peor, más miedos. Allá adentro hay comisarios políticos, hay traiciones. La desconfianza entre compañeros de armas es mucho más peligrosa que la desconfianza que vivimos nosotros como ciudadanos, y entre nosotros hemos vivido lo mismo. Comisarios políticos, traiciones, delaciones, mentiras, cobardías. Preocupémonos por hacer sólida esa vanguardia. Si no existe una alternativa de país, no hay mañana. Busquemos la construcción de una vanguardia que pueda sostenerse como alternativa de país. Trabajemos en la construcción de una plataforma en la cual mostrarle al país un líder. Si el país no llega a conocer ese líder, sí va a ser referente para la otra vanguardia necesaria en la dupla fundamental para la reconquista del país. No le podemos seguir exigiendo al otro sector del país que haga lo que es su deber para caer en dónde. Darle el poder a los payasos del circo de la Asamblea Nacional. No. Si queremos contar con la otra parte del país, también tenemos que hacer nuestra parte en cuanto a ofrecer la alternativa de desarrollo del mañana. Construir la vanguardia es fundamental y estamos muy tarde con respecto a eso. Por eso es que el despertar junto con nuestra realidad es en donde yo encuentro un espacio en el cual tenemos que apurarnos. Hoy ese despertar es intelectual, ese despertar está muy próximo a salir a las calles de nuevo. Y no hemos construido la plataforma donde mostrarle al país el liderazgo de esa vanguardia. Una plataforma que cada vez más es más fácil de construir. Cuando el gobierno cierra los canales de televisión, cuando el gobierno evita que la gente pueda ver de manera fácil hasta CNN, hace que cada ciudadano que siente cierta avidez por recuperar la libertad busque en las redes sociales información, espacio, ideas. Háganse eco de las ideas correctas. Fortalezcan a los que ustedes consideren que llevan el mensaje. Dejen de comportarse como veletas. Señalen al que se comporta como veleta. Es tiempo, ya hace mucho tiempo, de recuperar el orgullo de ser venezolano. Y ahí está la clave de cómo poder hacer que todo un país se entusiasme, salga a las calles y recuperemos a Venezuela. Recuperar a Venezuela está allí, en ese cambio de mentalidad para la construcción de la vanguardia, para después cambiar la mentalidad de un país. Un país que se base en el desarrollo y en el esfuerzo de cada uno de nosotros. Un país que busque de nuevo, como norte, equidad, para poder convertir a Venezuela en ese país potencialmente rico que es. Potencialmente rico. Y es fácil en el caso venezolano.
es fácil siempre y cuando nos planteemos de manera seria los costos de la factura que tendremos que pagar. La irresponsabilidad que hemos cometido durante todos estos años al vestir de democracia a esta desgracia, la vamos a tener que pagar. Si queremos recuperar al país, va a ser doloroso. Si queremos recuperar a Venezuela, tenemos que prepararnos para trabajar fuerte, sudar mucho y llorar. Pero lo vale. Lo vale. Este es un país que vale cada gota de sudor, cada lágrima. Esta tierra necesita de nuestra respuesta, de nuestro amor. Tomemos en serio lo que fue un pasado de gloria. Tomemos en serio lo que fue hace nada, la referencia de lo que somos en el mundo. Tomemos en serio nuestro poder de generar libertad, estabilidad o destrucción. Porque lo que ha generado el chavismo no es otra cosa que destrucción. Y salió de la misma tierra que libertó la América. El venezolano puede hacer lo que quiera, tiene cómo hacer lo que quiera. Y es hora de recuperar a Venezuela para llevarla hacia donde debe estar. Es hora de que cada uno de nosotros nos sintamos orgullosos de nuestro país. De dejar de hablar mierda de Venezuela. De señalar al que está haciendo daño. Pero entender que hay un venezolano que tiene con qué ir hacia adelante, que tiene muchísimo que dar, muchísimo que aportar, y un venezolano que solo se recupera bajo un liderazgo correcto. Censuremos al liderazgo mediocre, censuremos al que quiere seguir imponiendo la basura, el socialismo, el populismo, el que sigue adoctrinando y dejando. Y aplaudamos al que quiere convertir a Venezuela en un país de mañana, al que quiere recuperar y tener el sentido de lo que es una nación. Ahí está toda la fórmula. Allí usted va a encontrar esa vanguardia en la que se va a identificar. Allí esa es la plataforma que va a construir. Y allí va a encontrarse con el otro componente, con ese venezolano con uniforme, que es fundamental para la transformación de la nación. Ya estuvimos una hora. Muchísimas gracias por la oportunidad, Venezuela.libre. Muchísimas gracias por sus preguntas y a los miembros de la sala. Y quisiera dejarlos con ese mensaje. Entiendo perfectamente que estás hablando, y aquí en este canal es justamente lo que hacemos y lo que tú nos dices, ¿ok? Pero como tú podrás comprender, no entender porque eso es muy rudo, esa no es la idea, nosotros, los venezolanos, tenemos una cultura de seguir a gente. Entonces es una batalla para la depuración política. Por eso es que yo pido, por favor, y de rodillas, a todas aquellas personas, a esa vanguardia que tú estás mencionando, entre ellos tú, como los otros movimientos que están germinando, buscando una Venezuela mejor, una Venezuela futura, una Venezuela con rumbo a libertad, una Venezuela amplia, una Venezuela donde se acabe con esta conchupancia y con esta consistencia y con este concubinato, donde la gente, Noel, empezó a decir que las cosas estaban mal en el país porque ya no podían ver CNN en español y siguen defendiendo el amor. Entonces, mi pregunta es, y me siento mortificada, ¿por qué cuando le preguntamos a todos aquellos que vienen para acá, gente como tú tan brillante, tan clara, tan necesitada, ¿ok? Que es necesaria, mejor dicho, para que esta vanguardia se fortalezca y seamos visibles? Necesitamos concentrar de alguna manera esto para hacerlo visible en un solo sitio, porque la realidad es que tenemos que competir con una mentalidad, tenemos que competir con un cáncer y no lo podemos tratar con té verde. Tenemos que ponernos las pilas y hacernos visibles, Noel. Entonces, cuando tú me dices a mí que tú no ves esto con un futuro para tener un liderazgo político, me preocupo porque la gente en este país está acostumbrada al liderazgo político. Entonces, la vanguardia que tiene que tomar
el toro por los cachos, no es visible porque la gente no nos ve. Entonces mi mortificación es esa. Tenemos que hacernos tan grandes y comparables, no en vagabundería, porque esa no es la idea, pero sí en fuerza y en credibilidad, porque yo sí creo en lo que tú dices, yo sí creo en Rumbo Libertad, yo sí que quiero un cambio para Venezuela, exactamente lo que tú estás diciendo. Pero si no nos ponemos en el firmamento, no nos van a ver nadie. Esa es mi preocupación. Y eso hay que hacer una coalescencia, hay que hacer una coalición de todas estas fuerzas, de toda esta vanguardia. Y no dejar que se nos pase el tiempo, como tú muy bien dices, y se nos vaya de las manos. Entonces, a veces yo le pregunto cuando ustedes vienen por aquí, que es el interés de este canal, que vengan, que nos expongan, que la gente escuche de ustedes. Y preguntamos, ¿usted ve que esto pueda evolucionar en un partido político? Porque esa es la esencia que ha ido durante tanto tiempo en Venezuela y quizás, por favor, aclárame si estoy equivocada. No sé, entonces la gente no nos ve. La gente no nos ve. Y eso es lo que me preocupa. No porque yo quiera ahorita competir con la vagabundería de la Asamblea Nacional, pero ¿hacia dónde vamos a evolucionar? Por favor, aclárame. Adelante, cambio. Es parte de lo que vengo diciendo. Nuestra labor tiene que estar en construir esa plataforma para poder hacer visible a esa vanguardia. Esa plataforma es un ejercicio natural de organización. Ustedes se lograron reunir como canal, préstenle su espacio a esas estructuras con las cuales se sientan identificados y vayan a la construcción de esa plataforma. No hay espacio en el gran medio, no existe, pero se han hecho cosas muy interesantes y se abren pequeñas ventanas. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de compartir con José Domingo Blanco una hora de su programa. Eso era imposible y eso se logró fue gracias al entusiasmo, a la fuerza, a la consecuente solicitud por parte de un grupo de personas de Twitter que bombardearon a Mingo casi que a diario. Y Mingo, que lo conozco de hace mucho tiempo, decidió, ok, ven. Y eso ha logrado colocar a gente hasta en CNN y ha hecho que distintas personas tengan que abrir esos espacios. Conviértanse en esa plataforma, ese ejército que lleve esas voces a que tengan eco. Siempre se va a seguir un liderazgo. Podemos ir mañana quizás a desmontar estos liderazgos personalistas y poder conseguir lo que se necesita en un Estado federal y esa cantidad de cosas que necesitaríamos para la construcción del mañana y poder desmontar la idea presidencialista y los esquemas de liderazgo mesiánico. Pero si usted quiere ir haciendo eso junto con la salida del gobierno, es un error. La gente va a necesitar un líder y es necesario que ese líder exista, que sea un líder fuerte, que pueda afrontar la realidad del país que nos toca mañana. Por eso es necesario que la organización que pueda tener la fuerza y cuente con el apoyo de la sociedad para ser parte, sea la que se instale en ese entablado, en esa tarima que le brinde la sociedad civil a través de esta estructura, que esa organización tenga fuerte y clara la visión de país, que esa organización sea lo suficientemente responsable y que cuente con un liderazgo fuerte que sepa entender cuál es nuestra realidad económica, cuál es nuestra realidad social, cuál es nuestra realidad total. Cuando a ustedes les hablen de inmediatamente libertad y elecciones, duden de que les esté diciendo eso porque les está mintiendo. Hay 18.000 bandas armadas con armas de guerra, financiadas por el gobierno, listas para arremeter y volver el país un caos si se cree que se va a jugar mañana al amanecer de la democracia. Duden del que ofrezca esa mentira. Le miente o es un irresponsable. Busquen construir esa plataforma
para un liderazgo que entienda la realidad que afrontamos, que entienda que vamos a encontrar un país con las arcas vacías, que vamos a encontrar un país endeudado y que vamos a encontrar a un venezolano con hambre. No busquen reunir a gente que tiene grandes y profundas diferencias ideológicas y de accionar. Existe una gran mayoría en el país, ya ha existido desde el inicio. Esa mayoría se llama antichavismo. Y en el chavismo hay personajes como Carlos Melo y estoy yo, pero nunca me vas a sentar en una mesa con un personaje que es un comunista. Tan sencillo como eso. Lo que él quiere para mi país fue lo que nos trajo aquí. Lo que yo quiero para mi país es muy distinto. Y eso sucede aún hoy en todos los grupos donde el antichavismo vive. No pidan estar reuniendo grupos el uno con el otro, donde no pueden terminar de tener un punto en común. No los van a tener. Refuércense ustedes frente a un grupo en el cual se sientan realmente identificados. Esa es la vía, esa es la salida, y es allí por donde podemos construir el país. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad. Me tengo que despedir. Muy buenas noches y estoy a la orden para cualquier otra oportunidad. Gracias. Cambio fuera.